Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Jasmine Rogers. Y mi nombre es Xochitl Carrasquedo. Y esto es ¿Por dónde comenzamos? Hola, ¿cómo están? Pues nuevamente estamos aquí. Bienvenidos a todos. La verdad es que hoy es un gustazo tener a Sara Pinet con nosotros. Ella nos viene a hablar acerca de la tanatología y el proceso del duelo. Sí, efectivamente, de las pérdidas en la vida. Mucho gusto, soy Sara Pinet. Gracias por invitarme. Oye, pues bienvenida, Sara, nos da mucho gusto, como Xochitl dijo. Y ahora sí, a ver, cuéntanos, ¿por dónde comenzaste tú con esto? ¿Qué es lo que te llevó a decidir o lo que te llamó la atención o el camino que te llevó a estar donde tú estás ahorita con la tanatología? Sí. Bueno, yo creo que ha sido el camino más sensible que he tocado en mi vida y es estar cerca de la muerte. La primera vez que estuve acompañando a una persona que en ese momento, bueno, ya la diálisis no le funcionaba, estaba ya sin opciones de vida y en su lecho de muerte, haberla acompañado fue para mí un mensaje de sensibilidad y amor, de contacto con amor, con estar acompañando el último momento de la vida con amor. Entonces, Vianey, donde quiera que esté, fue la que me empezó a introducir en este camino y así llegué a la tanatología, en el contacto con ella, con la muerte. Sí. Y es como es la parte de conocer desde otra perspectiva o como poder tocar esta parte o este tema de la muerte de una manera diferente. Sí, porque yo había acompañado a muchas personas en el día a día, en mi trabajo cotidiano, en donde hay pérdidas, hay muchas otras pérdidas. Después yo lo entendí cuando terminé los estudios de esto, de tanatología, entendí que estamos para perder toda la vida, todo el tiempo, pero en ese momento fue el contacto directo acompañando a alguien en la muerte. Y después ya fui entendiendo que tanatología no solo es el acompañamiento del bien morir y de los sobrevivientes, sino que también es de las pérdidas. ¿Qué pérdidas? Bueno, por ejemplo, cuando te divorcias, cuando cambias de país, todas las personas que nos hemos mudado de país hemos tenido pérdidas. Claro, cuando tienes, por ejemplo, la pérdida de un empleo, cuando tienes, por ejemplo, la pérdida de algo material también, también te lleva a un proceso de conciencia de he perdido algo. A veces también se pierden, digo yo, los sueños. También perdemos los sueños, ¿no? Y bueno, perdemos la salud, por supuesto. Cuando perdemos la salud y los seres humanos nos enfermamos, tenemos también una pérdida. Y todo eso lo abarca la tanatología. No solo la muerte, que puramente ahí comenzó. Claro. Porque la tanatología es eso. Sí, porque lo primero que te viene, ¿no?, a la mente cuando escuchas es, exactamente. Ahora, ¿cómo hay un duelo, ¿no?, en todas las pérdidas? Sí. Una vez que comienza la pérdida, consciente o inconsciente, porque puedes darte cuenta y saber que estás perdiendo algo, pero puedes no darte cuenta. Entonces luego viene el proceso del duelo. Fíjate que hay un punto importante que es donde comienza todo, que es la noticia. Cuando las personas reciben la noticia, suponiendo que están enfermos, que van a un proceso de diagnóstico, yo digo que la noticia empieza desde que tú sospechas que tienes algo. Tú sospechas que tienes algo porque has ido al baño y obraste sangrando, por ejemplo, ¿no? Dices, esto no es normal, ¿qué me está pasando? Y entonces ahí para mí comienza el me estoy dando cuenta que algo pasa conmigo. Vas con un médico por un diagnóstico y este médico entonces hace todos los estudios necesarios y te dice, ok, lo que esta persona tiene es cáncer de colon. Esa parece que es la noticia, aunque la sospecha comenzó mucho antes. Entonces, cuando comenzamos a sospechar, yo le sumaría antes de la noticia la sospecha. Pero bueno, que llega la noticia, te dan un diagnóstico y entonces ahí viene como un atragantamiento a veces, porque no sabes qué hacer, te confundes, etc. No es como de y no nos lo creemos. Y ahí comienza el proceso formal del duelo. Pensando en este ejemplo de la enfermedad, esto es, lo niegas y dices, no puede pasar,
esto no me puede estar pasando, necesito una segunda opinión. Y entonces es muy justo y es muy válido ir a otra opinión, porque podemos tener, pues a veces, opiniones distintas, hasta errores médicos también. En fin, el punto es que ahí comienza la negación, de pensar que lo tengo o no lo tengo, será o no será, en el proceso de una enfermedad. En el proceso de una pérdida, de muerte, por ejemplo, es que alguien te llama por teléfono y te dice, en un ejemplo, murió un ser querido, ¿no? Murió tu esposo. Entonces también te da la noticia, pero te quedas aturdido porque no sabes si eso es verdad o no es verdad. Y entonces lo quieres como corroborar y confirmar. Y entonces el ser humano en la negación, después de la noticia, entra en un torrente de químicos en el cerebro y en todo nuestro cuerpo que nos lleva a veces a actuar en automático. Y entonces vas por ahí como, vas a reconocer el cuerpo, vas a hacer todos los trámites que corresponden, pero estás sumergido en una burbuja de aturdimiento, resolviendo, pero saltándote la conciencia emocional. Pero que de alguna manera te protege, ¿no? Claro. O sea, el cuerpo está buscando, o sea, bueno, es lo que tienes que hacer ahorita y ahorita no nos tenemos que preocupar. Nos protege de la locura. Exactamente. ¿No? De enloquecer por aquella pérdida que nos atraganta y nos aturde. Todo depende también de qué proceso interior tengas, ¿no? Porque si tú nunca imaginas que la muerte va a llegar, el proceso es más difícil. No sé si han sabido de las personas que vivimos fuera, en otro país, lejos de nuestras familias de origen, y es como de, no le digan porque viene de fuera. Como que son fantasías absurdas que el otro tiene derecho a saber. Claro. A saber lo que está pasando. ¿Qué sí hay que cuidar? ¿Cómo decirlo? Pero hay que decirlo. Porque si no te quedas también con esas cosas de, ¿y si yo lo hubiera sabido antes? Y si, o sea, entran muchos procesos de culpa a veces también. Entonces es mejor decirlo claro. Entonces la noticia, con claridad, con empatía, con afecto. Empieza el duelo, la negación, es ese aturdimiento que yo no sé, como que me aturde, ¿no? Y que actúo, pero que no sé bien a bien lo que voy sintiendo, resuelvo, pero todavía no le doy lugar a mi conciencia. Y entonces a veces te dan la noticia de que se ha muerto tu hijo y ni siquiera salen lágrimas de tu cara o ni siquiera te consternas, ¿no? Es como, entras en un shock. Y aparte es darse cuenta que cada persona reacciona diferente, ¿no? Porque dices, bueno, no lloro. Y a veces es, bueno, en ese momento, o cada persona también tiene una reacción diferente. ¿No? Es como de me enojo, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? Fíjate que muchos jóvenes que pierden hermanos en edad mediana, digamos adultos jóvenes, y a veces uno de ellos es el mal hijo y se muere el buen hijo. Y entonces esa pregunta que te voy a decir, ¿por qué a mí? También lleva la ¿por qué a él? Es como decir, el que debió haber muerto era yo, no él. Es un proceso muy sofisticado, ¿no? Muy apasionante, la mente y la conducta humana. Entonces, bueno, puede venir enojo, pero al mismo tiempo puede venir negación. Cuando te dicen, pues mire, tenemos que hacerle estudios porque esto no se ve nada bien, ¿no? Y entonces, o cuando te dicen la noticia de alguien fallecido y en el camino tú vas pensando que no sea. Y entonces vas negociando y dices algo así como las personas que son católicas y que son fervorosas y están cerca de su religión, de su Dios, la practican y demás, bueno, están ahí, pueden negociar con Dios y dicen, Dios mío, ahora sí te juro, te prometo que no voy a volver a tomar un alcohol en mi vida. Te lo juro, sí, claro. O no voy a volver a hablar de nadie, o no voy a volver, o ahora sí me voy a cuidar, o ahora sí, o sea, empezamos a hacer una negociación para que aquello que me acaban de decir o que estoy sospechando no sea cierto. Y empieza el cambalache, ¿no? Y empieza el cambalache. Hay una poesía hermosa que deja muy claro, que seguro la reconocen, esta de Sorolla, que se llama la de Mamá, soy Paquito. No haré travesuras. Era todo el mayor. Es la negociación. Claro. Es mi madre se ha muerto y yo estoy negociando, ya no voy a hacer travesuras. Por ejemplo. Y así está la negociación, entonces es como de, es que ahora sí, de veras que no vuelva a suceder, ¿no? Y tal. Derecho a decir, no quiero más. En estos ámbitos se le llama encarnizamiento terapéutico. Es no quiero más
tubos, inyecciones, tratamientos, lo que quiero es morir en paz, ¿no? Y hay algo que se llama el testamento anticipado, donde tú puedes decir, ¿qué quiero que hagan con mi cuerpo en caso de accidente, enfermedad? Y dejas claro qué es lo que quieren que hagan contigo, ¿no? Porque a veces ya estás ahí inconsciente, ya no puedes hablar, y los que deciden son tus seres queridos o quienes te hayan cuidado. Y entonces tiene que saber qué hacer, ¿no? Es decir, ¿qué quiero que hagan conmigo? Pero nadie se lo pregunta. ¿No? Porque existe todavía ese mito. Porque nadie se lo pregunta, exactamente. Sí, porque aparte digo, no sé de, ay no, ahorita que comentas, ¿no? Lo del testamento, ¿qué es lo que quieres? O digo, si conoces tú, estamos hablando de un familiar y conoces a tu familiar, pues en el momento puedes decidir, ¿no? Por ejemplo, yo, de que digo mi mamá, yo te diría, sí, yo sé qué es lo que a ella le gustaría, pero si del otro lado tengo hermanos que están completamente en la fase o en el duelo, en la parte de que negación, ¿no? De no, todo lo posible, pues es como una guerra ahí, ¿no? De qué tomar, qué decidir, pero también es bien difícil decir, bueno, pensar en la muerte. La gente no le gusta, ¿no? Existe esa parte. No es que si lo digo, es que si lo hago voy a llamar a la, ¿no? La estoy llamando a la muerte. Toco madera. Sí. Y le decimos a la muerte además de muchas formas, ¿no? Alguna vez he comentado 50 nombres que tiene la muerte en México, sobre todo, y en el mundo, ¿no? Es como, partiendo de nuestra cultura en México, sí, efectivamente. Porque aparte no crees, o sea, no. Creemos que, bueno, no es que creamos, o sea, no nos va a pasar, ¿no? Así de, como, pues estoy joven, tengo 40 apenas, como, ¿por qué tengo que? Pero la realidad es eso, ¿no? Pasa. O sea, pasa y qué mejor que, sí, lo que tú dices, ¿no? Estar preparados. Entonces, bueno, la pregunta para nosotras, bueno, a ustedes, a mí y a todas las personas que están ahí, que nos ven, es, ¿estoy lista para morir? ¿Estoy listo para morir? Usualmente la respuesta es no. No, porque no me quiero morir. A ver, yo no dije si te quieres morir. Yo dije si estás listo. Tendríamos que estar todos listos para morir, aunque no me quiero morir. Porque cuando yo me doy cuenta que estoy lista para morir, entonces pasa esto mágico de estoy consciente de la vida. Fíjate cómo la conciencia de la muerte nos trae conciencia de vida. Una persona que sabe que se va a morir no desperdicia ni un momento en pequeñeces, en tonterías, en desgastes, en fricciones, en problemas. No lo desgasta. Y creo que cuando platicábamos antes para hacer esta entrevista, hiciste una pregunta muy buena y yo creo que muy importante, porque sí lo decimos, ¿no? Porque ahora está muy de moda psicologiarnos todo el tiempo por Facebook y por las redes sociales, pero en ese día que mencionaste esta pregunta, bueno, y si supieras que te vas a morir, ¿no? ¿Qué harías? O sea, ¿qué cambiarías de tu vida? Sí. Pero realmente hacer el proceso consciente y decir, la verdad es que si me voy a morir mañana, a lo mejor sí cambiaré muchas cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que eso, si nos los preguntamos de vez en cuando, nos ayudaría como a hacer más ajustes. A actualizar nuestra vida. A actualizar nuestra vida y a tener conciencia de eso. ¿Qué es lo que sí quiero y qué es lo que no quiero? Cuestionarme estos pocos años que en promedio de vida el ser humano tenemos 75 años de vida. ¿Qué quiero hacer con esos 75 años? Suponiendo, como dice, que voy a llegar a eso, claro, que voy a superarlo. Porque a veces, fíjate que también uno de los duelos que complica mucho es saber o pensar, creer firmemente, de forma inflexible, que solo los grandes se mueren y que los pequeños o medianos no. O sea, cuando la vida nos cambia ese orden, es complicado el duelo. O sea, no es natural, decimos, que los padres entierren a los hijos. Y así se dice. Pero sucede. Sucede. Y no solo entierran a uno. A veces entierran a 2, a 3 o 4, quiero decir, entierran, inhuman, ven morir, pues, ¿no? Entonces, el tema de la muerte es muy importante, yo creo, para tenerlo presente en nuestra vida, en la conciencia de esto. ¿Qué quiero hacer diferente hoy en mi vida? ¿Qué pendientes tengo? ¿A quién le tengo que decir te amo? ¿A quién le tengo que decir perdóname? ¿Cómo puedo componer esta relación? ¿Qué pendientes tengo por hacer?
¿no? Por dar servicio, por dar amor, atención. O sea, ¿qué tengo que hacer antes de morir? Empiezo a hacer ya, ¿eh? Sí. Porque todos nos vamos a morir. Empiezas a hacer ya. ¿No? No le esperes tanto el año. No esperes. De veras que la mente del ser humano nos vamos al futuro, ¿no? Sí, hay muchas personas que yo les pregunto, bueno, esta situación de, ¿y tú sabes que te vas a morir? No. Tengo antes que ver a que mis hijos se gradúen, a obtener esta dirección, me quiero comprar esta casa, necesito irme de viaje. Yo soy la mensajera de la muerte y te vas a morir. ¿Qué significa? Que puede no llegar ese futuro. No estés allá en ese futuro. Hazte dueño de tu presente. Porque es lo único que tienes. Sí. Pero realmente te hace, ¿no? Y ahorita cuando me dices eso, yo me acuerdo que, pues me operaron de la espalda, y antes de entrar al quirófano, sí sientes, ¿no? Que está todo así de blanco y el doctor, y dices, bueno, puede que no salga, ¿no? Sí. O sea, totalmente, Sí. o sea, hay una posibilidad donde dices, sí, confía en todo. Y lo primero, o sea, que viene a tu mente es, y mis hijos, ¿no? Y entonces es cuando haces el de, bueno, ¿qué pasaría? Y yo creo que fue, no sé, el minuto en lo que me empezaron a anestesiar, ya lo he superado, pero que te da esa ansiedad, Esa ¿no? conciencia. Claro, y esa conciencia de, ¿y qué va a pasar? No puedo hacer nada, ¿no? Ahorita, en este momento aquí, ya no puedo hacer Ya nada, ¿no? Pero finalmente sí sientes ese proceso de, o sea, porque ahí sí puedes decir, pues se le puede ir algo al doctor como ser humano. O en tu cuerpo ¿no? puede fallar o en algo. mi cuerpo puede fallar algo, Sí. exactamente. Pero creo que esas cosas son las que de alguna manera te abren o te dan la oportunidad. Porque cuando decías esto de las pérdidas, yo creo que también en las pérdidas hay mucho crecimiento, ¿no? Sí. Mucho crecimiento. Algo tiene Sí. que cambiar. Sí, yo creo que los conflictos y las pérdidas son Los nuestra conflictos, oportunidad sí, para crecer. Sí. ¿No? Sí. Y esto que decías, yo creo que una manera linda de definir la pérdida, la muerte, es estar consciente de la muerte y de las pérdidas, es un empujón a la vida. ¿No? Es decir, voy a la vida, consciente de que estoy ahí para la vida y no para la muerte, para resolver, para aprender, para crecer. Nos da miedo, porque pensamos que si le preguntamos y hablamos de la muerte, lo vamos a hacer sufrir. Pero lo que está queriendo la persona también es que hables de eso. ¿Para qué sobre todo? Para terminar de arreglar sus pendientes. Yo creo que una ventaja que tienen las personas que ya están conscientes en ese momento de que tienen definido un periodo más corto de vida, ¿no? Tienen la posibilidad de arreglar sus pendientes conscientemente. Esto es, ¿qué pendientes tienes? Yo siempre pregunto, ¿cuáles son tus pendientes? ¿Ya tienes testamento? Si tú te mueres, ¿a quién vas a dejar a tus hijos? ¿No? ¿Qué quieres decirle a tu marido? ¿Qué quieres que hagan con tus joyas de la corona? ¿No? ¿Qué quieres que hagan con tus cosas materiales, emocionales? O sea, ¿cómo quieres que se proceda en caso de que tú te mueras? Pero nadie lo hace. Nadie lo hace. Entonces luego deja muchos problemas, porque otros deciden entonces por ti. Y se crean muchas injusticias. ¿No? Después, ¿no? Todas las personas que se mueren intestadas, por ejemplo, en cuestiones materiales, después generan mucho conflicto. Conflicto, exacto. ¿No? Familiares que se pelean por lo que dejó, se destruyen, genera mucho conflicto. Entonces mejor arregla tus cosas. Arregla tus cosas, todas, ¿no? Incluyendo a tus seres amados. ¿Qué quieres que se haga con tus hijos? ¿Qué quieres que se haga con tus cosas? ¿Con tu cuerpo? Claro, ¿No? Yo creo que eso yo le llamo como una vida responsable, ¿no? Ser responsable de que tú eres el que tiene que decidir. No dejes problemas. Sí, porque al final, como tú dices, sabemos que va a suceder, nada más no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, siempre, a mí me pasó algo muy chistoso ahorita que hablas con lo del testamento, yo saqué la licencia de seguros de vida. Iba yo a presentar el examen para sacar la licencia, y fue una cuestión por segundos, ¿no? O sea, yo llegué, me estacioné, me da el amarillo, entonces, o el verde, se cambia en amarillo, y yo me pude haber pasado, como generalmente a lo mejor dices, ay, me paso el amarillo, ya sabes, pero pues decidí esperarme, me esperé al rojo, se prende otra vez en verde, y me esperé un poquito para pasar. Si yo en cuanto se prende el verde, yo hubiera arrancado, normal, es verde, me toca, o sea, pasa un carro, porque aparte mi examen... Pasamos el amarillo. Se pasó el rojo, porque yo ya tenía el verde. Pasó, pero así súper volado, entonces
cuando yo empiezo a acelerar, él pasa así, ¿no? Entonces digo, si yo realmente en cuanto cambia a verde, hubiera yo pasado, me da con te todo. lleva, O sea, te arrolla. y ahí es como que llega el momento de que dices... ¿Y si me hubiera muerto? Y si me hubiera muerto, ¿no? Y aparte yo teniendo la licencia de todo lo que aprendes, ¿no? De esa parte del seguro, de ser responsable, de qué sucede. Y yo regresé de pasar el examen y todo y dije, este es algo que lo tengo que hacer. Sí. O sea, no porque el que no pienses o creas que no te va a suceder ahorita, No va a suceder. o no quieras llamarlo, ¿no? De que no la quiero llamar la muerte, pero puede suceder, ¿no? Y sobre todo es la parte que tú decías. Lo primero que te viene, no te vienen las cuestiones materiales. Eso hay que se revuelvan, ¿no? En algunos casos. Bueno, sí. Porque en otros casos, eso es lo que mueve a la gente. Sí. Pero, por ejemplo, en este caso fue mis hijos, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿qué va a suceder, no? O la parte y es donde dices, no, sí, yo quiero que mis hijos estén en un buen, pues por lo menos si algo, ¿no? En un lugar, en ¿no? un lugar, sí. Con tal persona. Sí. ¿No? Yo tengo 2 hermanos, una de mi hermana y mi hermano. Mi hermana, yo cuido a sus niñas siempre, ¿no? Y ella muy cerca de mis hijos también. Entonces, tiene 2, yo tengo 3. Y fueron criados juntos, entre las 2 criamos a los hijos, ¿no? Entonces, teníamos muy claro, y a la fecha, que si yo me muero, ella va a terminar de criar a mis hijos. Y que si ella se muere, yo voy a terminar de criar a sus hijas. Y eso me da paz. Claro. Eso le da paz a ella. Entonces, hay que buscar lo que me da paz en caso de que me muera súbitamente y no llegue a mis 100 años. Pero esa es la parte que siempre hay un aprendizaje, ¿no? Cuando ves algo que cerca, te pone de frente con la muerte. ¿no? ¿Qué nos pone de frente con la muerte? Estas experiencias como la tuya. ¿Cuál otra? La muerte de alguien más. La muerte de alguien más, sí. Cuando vamos a un velorio, por ejemplo, que es un rito muy Eso propio, nos pone de frente y está ahí el cuerpo inerte y corroboramos que no soy yo la que está ahí muerta. Yo sigo viva, pero no lo pasamos por alto. Es como hay quien incluso abre el féretro y le dan el último saludo, le van a ver la última mirada, o hay quien pone su fotografía, ¿no? Pero estás consciente de que el que está muerto no eres tú. No, pero cuando llegas a los 35 y luego vienes del giro natural de la vida, entonces ya hacemos la luchita y nos pintamos la canita y nos ponemos botox y nos ponemos cremita y los hombres van al gym y entonces cada ser humano le hace la luchita para ir en contra de la muerte. Yo no estoy en contra de esto, pero con conciencia. ¿Qué significa? Nos nutrimos mejor, corremos, hacemos ejercicio, tenemos una dieta balanceada, cambiamos nuestros hábitos, meditamos, hacemos muchas cosas para arropar una buena vida, pero también para alejarnos de la muerte un poco. Entonces, la realidad es que siempre estamos perdiendo. Perdemos la belleza también, perdemos la firmeza en la piel, perdemos la niñez, como decías, ¿no? O sea, dejamos atrás, quiero decir. Cuando digo perdemos es dejamos atrás, pero es una pérdida. Ahora también, también comentabas la pérdida, ¿no? Cuando te cambias de país, ¿no? Pierdes muchas cosas, ¿no? O sea, lo que tú también comentabas, el apoyo, ¿no? Tu red de apoyo. Tu red de apoyo. ¿Qué tan fuerte es esa pérdida? Depende de cada persona. Si tú te vas a buscar el futuro en otro país, cualquiera que sea, en este caso acá en Estados Unidos, bueno, tú puedes pensar que vienes con una ilusión. Si tu cambio se arropa con la ilusión, con una red de apoyo y con un proceso adecuado de adaptación y todo, perfecto. Pero imagínate que te vienes sin nada. Sin nada. Es más, ni dijiste adiós, ¿no? Hay personas que tienen un proceso incluso legal preparado, pero hay personas que llegan incluso sin proceso legal. Entonces es como dejar todo y empezar de nuevo, ¿no? Entonces ahí es como la noticia, depende de cómo comienzas, ¿no? Entonces depende de cada persona. Y hay otro tipo de pérdidas que no vemos. Las parejas que abortan o las mujeres que abortan es un tipo de pérdida que no vemos y no validamos, ¿no? Y mucho menos si fue un aborto clandestino, ¿no? Y mucho menos la pérdida, por ejemplo, de las personas que llevan un proceso legal, ¿no? Un destino difícil donde les toca o hacen o eligen
entrar en la delincuencia y entonces por algo están detenidos. Es una pérdida social. Perdieron la identidad. Ya son un número, no tienen nombre. Se convierten en algo más, ¿no? En una cosa, en un número. Entonces, socialmente no reconocemos a este grupo de personas. ¿Qué otra pérdida hay? Por ejemplo, la pérdida de las relaciones ocultas. Los seres humanos que deciden tener relaciones diferentes en la vida están ocultas, ¿no? Las amantes, los amantes, no se valida el dolor y la pérdida, ¿no? Es muy complejo la pérdida, el ser humano es muy complejo. El ser humano es muy complejo, definitivamente, sí. Pero yo creo que sí depende de cómo, lo que dices, es cómo tú estés trabajando, cómo tú estés, siempre le digo, de alguna manera, no sé si culturalmente nos acostumbraron a hacer pues a lo que venga y a lo que te toque y luchar con la vida, ¿no? Como que siempre es esa parte de la creencia de que hay que luchar, ¿no? De hacer de la vida una lucha. Bueno, hasta luchamos en contra de la muerte, ¿no? Es algo natural, es algo parte de la vida, y si yo nazco con esa conciencia, en otras culturas hay más conciencia de esto, entonces lo voy a vivir diferente. Y un poco incongruente, porque nosotros hacemos todo el ritual, con lo que decías, comemos en el ¿cómo se llama? En el cementerio, y hacemos todo esto como para despedir, pero a la vez le quitamos esa de poder estar totalmente conscientes de lo que es, ¿no? Sí, fíjate que yo creo, quizás es muy superficial esto que voy a decir, pero también tiene su profundidad, y es que el ser humano nos vamos a morir todos. En esta existencia nos vamos a morir. Y entonces usamos distractores que nos permiten no mirar esa realidad que tengo enfrente, ese futuro que me espera, que desde que nazco comienzo a perder. Porque pierdo ese útero cálido que me protege, que me tiene ahí, que me dio la vida esos meses, ¿no? Entonces sales de ahí, primer pérdida. Y de ahí todas las que quieras, ¿no? Entonces yo creo que en esta vida lo que tenemos mucho que tener conciencia es que está ahí y que está la muerte y que yo estoy ahí perdiendo cada día y que es necesario hacerme consciente para ver cómo quiero llevar mi vida. Darme cuenta que yo voy a morir es cómo quiero llevar mi vida, ¿no? Sería muy interesante reflexionar lo que decíamos, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida ya? No voy a esperar a mañana ni en un mes, no, o sea, es ya. ¿Qué voy a cambiar en mi cuidado personal? ¿Qué voy a cambiar en mis relaciones interpersonales? ¿Qué voy a cambiar en mi lugar? ¿Qué voy a cambiar en mi vida? Pero lo tengo que hacer ahora, porque si lo haces después, bueno, no sé si lo que después. Sí, es que si de verdad lo haces de lleno, o sea, de conciencia, sí va a pasar o morir mañana, yo creo que sí es como que te da la posibilidad o la energía o la motivación de hacer algo diferente, ¿no? Sí, y esa conciencia yo creo que es muy importante desarrollarla, y la desarrollamos solo en la pausa. ¿Y cómo está la vida ahora? ¿Qué tal? No, sí, ¿qué tal? Agitadísima. Todo corriendo. No hay tiempo de pensar si te vas a morir mañana. Exacto, entonces no hay tiempo de pensar, entonces no enfrento la conciencia de la muerte, ¿no? Es muy bonito ejercicio que al final de tu día, usualmente termina el anochecer, hay quien trabaja de noche, pero bueno, vamos a pensar en un día normal, promedio, que hicieras esa reflexión, ¿no? Hacer esa reflexión de ¿qué hice este día que me gustó? ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿No? Y agradecer, porque probablemente es la última vez que vas a dormir. Yo no sé si vas a despertar o si va a ser tu última noche en casa. A lo mejor vas a morir en la calle, no lo sé. Entonces hacer esa reflexión nos ayuda a hacer esa pausa para tener una mejor vida. Esa pausa, ¿no? Que no hay pausas. No hay el pausas mundo está ahorita, inyectado de urgencia, de pendientes, de distractores, que nos llevan naturalmente lejos de mi conciencia de que soy un ser mortal. Y estos 15 minutos, y eso decimos cuando puedes agradecer, y me gustaría la verdad que habláramos más de esto, porque es cuando agradezco, no hay posibilidad de estar enojado ni siquiera, no hay posibilidad de tener, por lo menos en ese tiempo que estás agradeciendo. Y a veces no necesitamos agradecer, ya sabes, el gran, ¿no? A veces hasta de poder probar esta comida o de poder, como dices, hoy estoy respirando y hoy es una oportunidad, ¿no?
pero Sí. hablamos esa parte de agradecimiento y en unos ejercicios que hacíamos con señoras que decían, bueno, pero es que no le tengo nada que agradecer, por ejemplo, al esposo, ¿no? No le tengo nada que agradecer. Bueno, pero si piensa, ¿no? Y eso aprendió mucho en constelaciones, que cuando ves a tus hijos, y si tú puedes agradecer su vida, le puedes agradecer al con el que creaste esa vida, ¿no? Entonces, pues si no puedes empezar de cualquier lado, puedes empezar de ahí, ¿no? Pero el poder realmente de llenarlo, la verdad es que si vas pensando en agradecer, bueno, agradezco que sea paciente, ¿no? Sí. Ya con eso, como que ya te cambia la perspectiva de cómo lo ves, ¿no? Y pasa muchas que posibilidades. el agradecimiento casi siempre lo tenemos como en lo bueno que me pasa. Porque es Es más muy- fácil, ¿no? Claro, y pues nos gusta, pero es muy lindo Claro. también, y es un buen reto, intentar ir a agradecer el aprendizaje El aprendizaje. que el otro ser humano me da y me pone enfrente, me está planteando un reto. Pero además como aprendizaje. Y todo, hasta la enfermedad. Yo he acompañado a algunas personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Al final, sobre todo con la ansiedad, últimamente el mismo estrés está generando más casos de ansiedad y ataques de ansiedad y pánico. Y entonces las personas que logran balancear su vida conviviendo con esta ansiedad, ¿no? Que no quieren quitarla radical de quítame esto que me estorba, no es así, te invito a un proceso. Entonces ahí, con estas personas que sufren ansiedad o que padecen esto y que la balancean en su vida, es al final, yo les pregunto, ¿qué te aportó este proceso, esta experiencia en tu vida? Y algunas muy sabias me contestan, aprendí mucho. Cuando una persona te dice aprendí de este proceso difícil, yo creo que la tiene ganada, gana mucha conciencia. Pues, ¿cómo puedo aprender de algo horrible? ¿Sí? Cuando te enfermas de algo, aprendes a cuidarte para no volver a enfermar de eso. Cuando tienes un padecimiento, una pérdida, ejemplo, te roban tu auto y todo en tu vida era el auto y trabajabas para pagar tu auto y es que tu auto era lo máximo, llévatelo a lo que quieras, ¿eh? Casa, Sí, claro. la universidad de los hijos, cualquier cosa que nos engancha materialmente. Entonces cuando lo pierdes por algo, dices, ok, ya aprendí, porque ya no voy a valorar, cambio mi escala de valor, ya no voy a valorar el auto, el dinero, la casa, o sea, ahora voy a valorar, sigo vivo. Perdí todo económicamente, pero estoy viva. Entonces ahí aprendiste de la pérdida. En la enfermedad es lo mismo. A veces aprendemos de las relaciones tóxicas, de las relaciones violentas, ¿no? En la relación de violencia se pierde la dignidad, se pierde la estabilidad, se pierde la seguridad, la autoestima, se pierden muchas cosas. Entonces, cuando una mujer, que eventualmente es la que está sometida a la violencia doméstica, sale de ese proceso y se puede apartar de ahí, se da cuenta y dice, aprendí a poner límites, a cuidarme, a respetarme, a tratarme con dignidad. Que había ahí una necesidad de aprender, de alguna manera, por eso. Son tareas. ¿No? Está tu tarea. Exactamente. Entonces no te la vas a saltar. Sí, hay que claro. hacer tu tarea. Hay que Y hacer yo trabajo. creo que la pérdida, Sí. pues está ahí para hacer nuestra tarea. Así como el conflicto de vida, pero en este caso de la pérdida. Y hablabas aparte también de la responsabilidad, que eso es bien importante. O sea, cuando yo puedo tomar la responsabilidad de mi vida, también puedo hacer los cambios. O sea, sin dejar de decir, me tocó, ¿no? Porque a veces digo, me tocó, ¿no? La suerte, ¿no? Lo escogimos, ¿no? Lo Es escogimos. una elección. Y aunque pienses que te tocó y tal, bueno, toma tu poder y elige cómo vas a vivir aquella experiencia, cómo vas a vivir tu pérdida de cualquier tipo que estés viviendo, la pérdida ¿no? de cualquier cosa. Otro tipo de pérdidas, por ejemplo, es las personas que optan por una preferencia sexual distinta. ¿No? Entonces ellos se enfrentan a la pérdida de su familia porque su familia es ortodoxa, eventualmente, ignorante, digo yo, y que está cerrada y que no tiene sus creencias, entonces no aceptan algo nuevo. Algo nuevo. Entonces yo creo que el mundo necesita una dotación de apertura muy grande, ¿no? Tenemos que ser flexibles, abiertos, creativos, hospitalarios, hay que abrirnos. Y estamos en una generación, porque a veces que ponemos esta generación, ¿no? De que vienen de nuestros hijos que son de 15, 20, no sé, años, pero creo que son un poco más abiertos a esto que nosotros, ¿no? Sí. Un poco más sensibles, a pesar de que esto nos aleja también. O sea, que parece que estamos más comunicados, más todo, pero finalmente nos distanciamos más, ¿no? Pero creo que el hecho de que
tener la sensibilidad y empatía, decirles, ¿no? Sí, de contactar. De contactar. Y bueno, otra pérdida muy importante que creo que sí, bueno hablar hoy es la pérdida de tu calidad de vida. Por esa consecuencia del estrés tan grande que hay, ¿no? Sí. Entonces perdemos la calidad de Que vida. es el mal de ahorita, ¿no? O sea, Es algo presente en las zonas urbanas. Pero ¿no crees que también hay mucha, o pareciera que hay mucha conciencia, o se habla mucho, ¿no? Del quality time aquí, ¿no? De la calidad del tiempo, ¿es que, o sea, es realmente algo que se está practicando o es como una forma de consolarnos la parte de lo que se está viviendo ahorita, ¿no? Lo que tú dices, el estrés, la ansiedad, la falta de, pues, ¿qué tú crees que...? Yo creo que hay de todo un poco, quiero decir, hay personas muy conscientes, ¿no? Que ya saben qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer cuando se mueran, cuando se enfermen, por si sí, por si no, por si aquí, por si allá, ¿no? Aquí en este país hay muchas casas de retiro, por ejemplo, ¿no? Porque no hay quien te cuide, están conscientes que nadie tiene la obligación de cuidarte, entonces hacen lo necesario para cuidarse, perdón, a sí mismos. Entonces yo te diría que ahí, pues bueno, está ya muy resuelto, pero en otras culturas no está resuelto. Estamos en el país que tiene muchos recursos. Hay otros lugares donde no hay recursos, entonces pues no hay manera de resolverlo. Y lo prioritario es conseguir. Vamos a pensar, hay que preguntarnos, ¿tras de qué yo voy cada día? ¿No? ¿Cuál es la zanahoria que tengo enfrente? Paz interior con esta combinación ahora de la calidad de vida y todo esto que comentas. Es con meditar, con alimentarme, hacer ejercicio, hacer yoga, pues sí es conciencia. La calidad de vida. Pero entonces también resulta que vas corriendo a hacer ejercicio, corriendo a hacer yoga, corriendo a hacer súper, corriendo a cocinar, orgánico, vegano, sí, pero estás corriendo. Pero estás corriendo, sí. Entonces no hay pausa, hay distracción. Entonces yo creo que hay combinación, ¿no? Hay opciones, yo creo. Y a veces hay balance, y también la aceptación de que a veces hay balance y a veces no hay balance, ¿no? A veces, como decimos, ¿por qué los papás y todo? Pues porque realmente en la etapa en que nuestros hijos van creciendo, es la etapa en que nosotros también estamos creciendo, no sé, como profesional, como pareja, como todo, ¿no? O sea, como ser humano, como sociedad, y aportas a crecer socialmente. Sí, entonces es como, bueno, pues sí, te agarran más distraído porque ojalá tuviéramos la edad de cuando son abuelos, ¿no? Y entonces pudiéramos tener la paciencia y aparte el tiempo, ¿no? Y la sabiduría, ¿no? Que también ya sabes qué, ¿no? Y qué curioso que la sabiduría llega al final de la vida. Exacto. Cuando estás cerca de la muerte. Entonces, si tú conscientemente estás cerca del tema, ¿no? Saber qué va a suceder, entonces la sabiduría te llega antes. Seamos jóvenes sabios, ¿no? Hay que ser sabios, sabios para saber que, bueno, pues ahí está, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues de aquí a que llegue la muerte, ¿cómo quiero vivir mi vida? Hay que replantearnos nuestra vida. Y yo creo que dices, ¿no? Cada cosa que elijo, si la elijo porque es algo que me apasiona, me hace sentir bien, yo creo que es una buena elección siempre. O sea, cada quien elige. Cuando ya elegí o hacerme cargo de esto y realmente me siento, ¿no? Más contraído, más estresado de lo que me debería sentir, entonces debería ser, no. Sí. Y es que la realidad es que en una persona que esté estresada, no cabe la reflexión. Y la tanatología es una invitación a la reflexión. Eso es muy importante porque exactamente lo que decías no es solamente el tema de la muerte, sino hablar más. Todo. Es todo. Y bueno, hay algo que cuando ya aquí les comenté, que tiene que ver con la fotografía que tenemos acá atrás, ¿no? ¿Es pintura? No, es un cuadro. En este cuadro, donde la tanatología también va de la mano con la resiliencia. Que la resiliencia es esta capacidad que tengo yo para salir adelante de una situación difícil. Bueno, que en el origen es la característica de que soy maleable, pues, y que puedo volver a tomar mi forma. Esto es, puedo recuperarme de las pérdidas. Entonces también la tanatología nos invita a ser resilientes, ¿no? A, como dijo Frida Kahlo, al final de su vida, cuando tuvieron que amputarle una de sus piernas, dijo, ¿para qué quiero piernas si tengo alas? ¿No? Y hay muchas personas resilientes, sobre todo aquellas que tienen un reto mayor en la vida. Hay muchas frases que podemos tener ahí, pero lo importante es entender
que podemos recuperarnos de las pérdidas y que depende de mi enfoque, de mi capacidad resiliente, voy a salir o no. Ejemplo, una madre tiene 2 hijos, uno de ellos muere y le sobrevive uno y el esposo. Y entonces vienen las pérdidas dobles, porque la madre, metida en su profunda depresión, se atoró en el duelo, se hizo crónico su duelo, porque es bien bonito que el duelo vaya fluyendo. Claro. Pero el duelo se cronifica, se atora, se detiene en alguna de esas fases que hablamos. Y entonces en este caso, pues la madre, metida en su dolor profundo, sin un proceso, sin esta conciencia, sin esta responsabilidad, entonces ella está ahí. Pero el sobreviviente, que es el hermanito y su hijo, tiene 2 pérdidas. Perdió a su hermano, que murió, y pierde a la madre, porque la madre está en otro asunto, no está en la vida, se quedó atorada en la pérdida. Y el marido perdió a la esposa y perdió al hijo, ¿no? Y así se van sumando, entonces se complican, hay duelos complicados. ¿Y de qué depende? De la capacidad resiliente. Afortunadamente esa se puede educar. Y que no es conciencia, porque es bien importante ese tema, porque a veces se llega y te puede decir que constelaciones te lo hacen muy evidente, ¿no? De Sí, hay ejercicios terapéuticos. O sea, quién murió en la familia, qué pasó con tu mamá, cómo lo vivió, ¿no? Y lo que decía es que no lo hemos mencionado, y bien importante antes de que terminemos, esa parte de red de apoyo, ¿no? Porque dices, cuando una mamá pierde a un hijo, no es lo mismo, lo pierdo y vivo mi duelo sola, a lo pierdo y veo mi duelo con otras personas, con otro apoyo, ¿no? Como un grupo de mujeres, como la familia, como la mamá. Un todo profesional. Eso como un profesional. ¿Cómo ayuda eso? ¿Cómo cambia también el poder apoyarte y no sufrirlo sola? ¿No? Yo creo que hay un mal, lamentablemente persistente en la humanidad, que es tú puedes solo. Hay culturas, incluida esta, acá en Estados Unidos, es tú puedes solo. No hablas de sentimientos, no hablas de situaciones, no te metes más allá, casi hasta es una falta de respeto. Entonces la persona que está en un proceso está muy necesitado, probablemente no, de la compañía, de esa red de apoyo. Pero te enseñaron, no hables de eso con alguien más, no lo compartas, eso se resuelve en casa, tú puedes salir con esto adelante. Claro. Y lo acompañan a veces, lamentablemente, de drogas, de alcohol, de comida, de depresión, de muchas complicaciones, en lugar de hacer algo constructivo en tu red de apoyo. Entonces no echas mano de tu red de apoyo, porque se puede solo. A veces hasta lo consideran como una ofensa, ¿no? El hecho de que tú quieras brindar una orientación o algo, entonces solo si la persona quiere va a recibir esa orientación. Pero entender que es, sí, es más fácil entre 2, entre 3, entre 4 que uno solo. Eso sí es verdad. Somos humanidad. Entonces, bueno, ahí te va que para la fiesta todos están puestos, ¿cierto? Pero para el duelo pocos, ¿no? Y además nos empujamos. A los pocos que están, las personas los empujan. No necesito, yo puedo salir adelante de esto. Son una soberbia de yo puedo solo. Sí. Y entonces tú puedes solo, pero no se da cuenta que abandona todo lo demás a su alrededor. Sí, sería interminable este tema. Sí, ¿Sabes por qué? Porque estabas pensando, ¿no? Hasta la salud mental, la enfermedad mental. Es una pérdida que no se ve también. Que hay tribus que dices, al enfermo mental te abrazamos como comunidad y no se ve como una enfermedad mental, ¿no? Y como el hecho de aislar, pues te aísla no nada más, como decías, a la persona, sino a tu familia también. Porque a veces también la pérdida lleva de la mano la vergüenza. La vergüenza, exactamente. Que es esa muerte social donde señala un grupo a uno, ¿no? Y los demás uno arropa, rechaza. Hay muchos temas apasionantes de la tanatología. No, yo creo que como dices, el ser humano tan complejo y a la vez con tantos temas y tantos temas de hablar, y yo creo que esa es una de las ideas y las razones por las cuales creamos no es programa, pero este espacio, sí, para poder hablar y también para poder, de alguna manera, que nos sintamos como esto, ¿no? No solo me está pasando a mí, de pasar a todo el mundo, ¿no? Todos perdemos pequeñas cosas, grandes cosas, seres amados, amigos, mascotas. Es otra pérdida que a veces no se valora. También. No se valida, ¿no? Hay muchas. Sí. Podríamos quedarnos acá hablando de esto mucho. Pues muchas gracias, Sara, por haber estado con nosotros. Gracias por, toda la plática que tuvimos, la verdad, muy a gusto.
Muy a gusto de tenerte con nosotros. No, muchas gracias a muchas ustedes. gracias y la verdad lo disfrutamos muchísimo. Yo creo que te vamos a tener de nuevo porque no nos alcanzó el tiempo. Fase 2. Fase 2, pero Un gracias placer. por estar aquí. Un placer, mucho gusto. Muchas-